Vamos a dar inicio al acto académico de defensa oral y pública y virtual, en este caso, de defensa de tesis doctoral de la licenciada María Magdalena Vázquez, quien va a presentar su tesis Regulación a la respuesta gravitrópica por auxina y óxido nítrico, tesis para optar al título de doctor en Ciencias Área Biología, que fue desarrollada bajo la dirección de la doctora Claudia Anaí Casalongué, y que cuenta hoy con el jurado representado por la doctora Elina Welchen, el doctor José Manuel Esteves y la doctora Ana María Laxalt. Dicho esto, agradecemos a los jurados el trabajo y la predisposición para colaborar en estas instancias un poco inusuales de defensa de tesis que estamos viviendo. Muchas gracias. Así que cuando quieras, Magdalena, puedes empezar. Bienvenidos a la defensa de mi tesis doctoral, denominada Regulación de la respuesta gravitrópica por auxina y óxido nítrico. Esta tesis se desarrolló en el Instituto de Investigaciones Biológicas y está dirigido por la doctora Claudia Casalongué. La colonización de la vida por las plantas de la Tierra fue una de las transiciones más importantes en la vida en la Tierra, donde la evolución de una respuesta gravitrópica eficiente resultó clave en el éxito adaptativo y se refleja en la universalidad de la respuesta presente en musgos, licofitas, helechos, gimnospermas y angiospermas. Las raíces permiten la obtención de agua y nutrientes, como así también el anclaje hacia el suelo debido a su crecimiento a favor del vector gravedad en el proceso denominado gravitropismo positivo, contrario a los tallos, los cuales presentan un gravitropismo negativo, dado que orientan su crecimiento en contra del sentido del vector gravedad para poder acceder a la luz, reproducirse, dispersar las semillas, entre otras funciones. Por lo tanto, la orientación del sentido del vector gravedad es específica en cada uno de los órganos y puede modificarse mediante la acción de distintas señales biológicas y ambientales. En las angiospermas, la respuesta gravitrópica es un proceso complejo, pero se puede simplificar en 3 etapas. La primera es la percepción del vector gravedad que ocurre en las células de la columela debido a la sedimentación de los amiloplastos, y dicha señal física se traduce en una señal bioquímica que involucra la distribución asimétrica de auxinas en el margen inferior, asimétrica entre el margen inferior y superior de la raíz, lo cual determina un crecimiento diferencial en dicho órgano, lo que conduce a la curvatura. Durante el gravitropismo, la inhibición del crecimiento de las células en el margen inferior de la raíz ocurre en respuesta al aumento de la concentración de auxinas, que está acompañado de una alcalinización del apoplasto en las células del margen inferior, lo que conduce a la inhibición del crecimiento celular. Las auxinas comprenden un grupo de hormonas involucradas en numerosos procesos del crecimiento y desarrollo en plantas, dentro de las cuales el más abundante es el ácido indolacético. Los niveles de regulación de las auxinas abarcan tanto la síntesis como degradación, conjugación y transporte, y la cantidad absoluta y relativa de auxina en el órgano de la planta es dependiente de un bucle de retroalimentación entre todos estos procesos, entre cada uno de estos procesos. La auxina se sintetiza principalmente en los meristemas y de allí es transportada al resto de la planta por una red muy sofisticada que involucra 2 tipos de transporte. Un transporte a larga distancia, pasivo, a través del floema, y un transporte polar, célula a célula, en el cual se centra esta tesis, que es un transporte activo, que se explica a través del modelo quimiosmótico y que está mediado por diferentes proteínas de entrada y de salida de auxina. Un porcentaje muy pequeño de la auxina que se encuentra en el apoplasto puede difundir pasivamente la membrana plasmática. El resto, que es aproximadamente el 70%, se encuentra en la forma aniónica, y para ingresar hacia el citoplasma lo debe hacer activamente a través de transportadores de entrada de auxina de la familia AUX. Luego, dentro de la célula y debido al pH citosólico, el anión necesita, para salir,
de transportadores específicos de salida de auxina, dentro de los que se conocen la familia PIN y las glicoproteínas ABCB. También existe una regulación del transporte interno de auxinas que está mediado por las proteínas PILS, por algunos miembros de las proteínas PIN, esto ubicado con localización en el retículo endoplasmático, y de las proteínas WOT con localización en la vacuola. De este modo, la regulación de la localización y de la acumulación de los diferentes transportadores en la membrana plasmática, pero principalmente las proteínas PIN, determinan la dirección del movimiento de auxinas, el flujo, lo cual resulta esencial para establecer los gradientes de auxina muy importantes en los diferentes estímulos, entre ellos el gravitropismo. Si este modelo de célula se expande, se amplía a nivel del órgano de la raíz, el transporte de auxina está regulado ampliamente y comprende dos formas de transporte: acrópeto y basípeto, que involucran tanto la zona meristemática como la zona de transición de la raíz. Ambas zonas involucradas en una variedad de procesos de percepción y de respuesta de señales ambientales, entre ellas la gravedad. El transporte basípeto de auxinas hacia la zona de elongación, transición de la raíz, está a cargo de la proteína PIN2, la cual se localiza en las células de la caliptra lateral, en las células epidérmicas y en las células de la corteza, y la proteína PIN2 cumple un rol fundamental en la redistribución de auxina durante el proceso de gravitropismo positivo de la raíz, redistribuyendo la auxina hacia el margen inferior. Las auxinas, una vez dentro de las células, tienen que ser percibidas y se debe traducir la señal, que ocurre en parte por la vía proteolítica dependiente de ubiquitina del complejo E3 ligasa SCF-FBC. En presencia de altas concentraciones de auxina, la hormona se une a la subunidad Xbox del complejo, en este caso está representado por TIR, estabilizando la interacción de TIR con los represores transcripcionales AUX y AA, ubiquitinándolos y degradándolos vía proteosoma. Esto desreprime los factores ARF, lo que permite la expresión génica. Se hace positiva la regulación de auxinas. Particularmente en nuestro laboratorio se demostró que tanto el receptor de auxinas TIR como la proteína adaptadora SWAN están reguladas por óxido nítrico mediante la S-nitrosilación. El NO es una molécula lipofílica capaz de atravesar la membrana plasmática y es un radical libre que reacciona con todas las biomoléculas, inclusive con las especies reactivas de oxígeno. En el caso particular de reaccionar con las cisteínas de las proteínas, las oxida en el proceso denominado S-nitrosilación. La S-nitrosilación es la unión covalente del NO al grupo sulfidrilo de los residuos de las proteínas, formando un S-nitrosotiol. Los alcances funcionales descritos para la S-nitrosilación incluyen la actividad enzimática, la regulación de la actividad enzimática, de la localización subcelular, de las interacciones moleculares, ya sea interacciones proteína-proteína o proteína-nucleótido, y la estabilidad. La S-nitrosilación es una reacción química que hasta ahora se ha demostrado que no requiera de actividad enzimática, es reversible y comparable con la fosforilación con respecto a, en términos a su función en la traducción de señales. Con respecto a la susceptibilidad de las cisteínas a ser oxidadas por NO, está determinado por su localización en la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. Estos sitios de regulación postraduccional, se identifican en parte por la ocurrencia de motivos consensos de S-nitrosilación en la estructura primaria de las proteínas, en la secuencia de aminoácidos. La producción de NO en las plantas puede implicar tanto vías enzimáticas como no enzimáticas. Dentro de las vías enzimáticas se encuentra la producción por NO a través del tipo NOS-like, tipo óxido nítrico sintasa, y a través de la nitrato reductasa, más conocida como NR.
La nitrato reductasa en Arabidopsis thaliana presenta dos isoformas, la NIA1 y la NIA2, y es una enzima que se encuentra, que tiene una localización citosólica. El NO interviene en todos los aspectos de la fisiología del estrés en plantas, desde la germinación hasta la senescencia. Y el NO se ha involucrado con las principales se ha involucrado con las principales 5 hormonas, con ABA, con gibberelinas, con auxinas, con etileno y con ácido salicílico, regulando una variedad de procesos de crecimiento y desarrollo en plantas. Y se ha demostrado particularmente la regulación en la respuesta de auxinas con respecto a los fenotipos de la arquitectura radicular. Se ha demostrado que el NO mimetiza las respuestas de auxina en el desarrollo de los pelos radiculares, en el desarrollo de las raíces laterales y en el desarrollo de las raíces adventicias. Sin embargo, a la hora de analizar la participación del NO durante el gravitropismo, existía escasa información sobre su rol durante la respuesta gravitrópica. Por tal motivo, la presente tesis tiene el objetivo general de estudiar el rol de las auxinas y el óxido nítrico durante el gravitropismo positivo en la raíz primaria de Arabidopsis thaliana. Para este estudio se utilizaron 2 equipos que permitieron un estudio de alta resolución, automatizado y en tiempo real, que fue el inversor de objetivos adaptado al microscopio confocal en el Instituto de Biotecnologías de Rosario y el sistema de cámaras de alta resolución ubicados en el laboratorio del Dr. Edgar Spalding en Wisconsin, Madison, Estados Unidos. Es así que con el objetivo de analizar la participación y el rol del NO en la respuesta gravitrópica de raíces primarias de Arabidopsis thaliana, se estudió la curvatura de la raíz mediante herramientas farmacológicas y genéticas. Se utilizaron para ello plantas wild type de 3 días de A, las cuales se trataron con diferentes concentraciones del secuestrante de NO, CPTO, y se colocaron frente a las cámaras mencionadas anteriormente. Las raíces con niveles disminuidos de NO presentaron una respuesta gravitrópica alterada. El gráfico indica los ángulos de curvatura en el tiempo y a partir de las 8 horas se observa que las raíces con niveles disminuidos de NO presentaron una reducción en la curvatura de los ángulos de forma dosis dependiente y se observaron los siguientes fenotipos. Estas fueron las respuestas de raíces con niveles disminuidos de NO luego de 8 horas, y dichos patrones de curvatura se clasificaron en 3 tipos: raíces positivas con ángulos mayores de 30 grados, raíces agravitrópicas con ángulos entre menos 10 y 30 grados, y raíces negativas con ángulos menores de 10 grados luego de las 8 horas. Las respuestas negativas aumentaron de forma dosis dependiente. El gráfico indica la frecuencia de las respuestas en función a las diferentes concentraciones del secuestrante de NO. Y cuando las raíces se incubaron con las concentraciones mayores, 0,75 y 1 milimolar, las frecuencias de las respuestas atípicas, agravitrópicas y positivas, alcanzaron entre el 40 y el 50% respectivamente, indicando la importancia de los niveles y del balance de NO para establecer el gravitropismo positivo en la raíz de Arabidopsis thaliana. Se analizó la respuesta gravitrópica en las plantas mutantes de la nitrato reductasa, que como les conté, la nitrato reductasa es una enzima que produce NO, que tiene 2 isoformas, NIA1 y NIA2. Se utilizaron mutantes simples y la mutante doble, NIA1, NIA2, y que cada una de estas mutantes presentaron niveles disminuidos de NO. El gráfico indica el ángulo de curvatura en el tiempo y se observa a partir de las 2 horas que los ángulos de curvatura fueron significativamente diferentes con respecto al control en el tiempo. En las dobles mutantes, particularmente, la reducción del ángulo fue cercano al 50%. Las raíces de las plantas doble mutantes se trataron con el dador de NO nitrosocisteína y se analizó el ángulo de curvatura.
Se puede observar que a partir de las 2 horas de las raíces tratadas con el dador de NO, recuperaron parcialmente el ángulo de curvatura y las raíces, y no viéndose este efecto con un ángulo menor en las mutantes sin tratar. En conjunto, a través de herramientas farmacológicas y genéticas, los resultados demuestran la participación del NO durante el gravitropismo en las raíces de Arabidopsis thaliana, el cual estaría producido en parte por la acción de la nitrato reductasa con una contribución diferencial de ambas isoenzimas, NIA1 y NIA2. A continuación, se estudió la localización del NO durante el gravitropismo a través del uso de la sonda específica DAF-FMDA. En raíces sin graviestimular, la acumulación de NO resultó simétrica en ambas zonas de la raíz, tanto en la zona meristemática como en la zona de transición elongación de la raíz, y colocalizó con las células de la columela, con las células de la calitra lateral y con las células epidérmicas. Cuando las raíces se curvaron 90 grados, el NO se acumuló asimétricamente en el margen inferior de la raíz, tanto en la zona meristemática como en la zona de transición e elongación de la raíz, destacada con las lupas. El gráfico indica la proporción de la fluorescencia en el margen inferior superior en el tiempo, y a partir de los 30 minutos, el NO se acumuló asimétricamente en el margen inferior de la raíz en ambas zonas, meristemática y zona de transición e elongación, con un máximo de asimetría a los 90 minutos, retornando a los valores iniciales a los 120 minutos, lo que indica el carácter transitorio de la respuesta. Por lo tanto, luego de la percepción del vector gravedad, se establece una acumulación de NO desde la zona meristemática hacia la zona de transición e elongación de la raíz con un carácter transitorio. Con el objetivo de analizar la dependencia que se establece entre las señales de auxinas y NO durante el gravitropismo, se utilizaron las plantas reporteras de 2 Venus. Dicho reportero es un degradón, ya que la fluorescencia de D2 Venus debe interpretarse, está relacionada inversamente con los niveles endógenos de auxina. Se cuantificó en este experimento la fluorescencia del reportero en las células epidérmicas, en las células de la corteza y en las células de la calitra lateral, en ambos márgenes de la raíz, superior e inferior, desde el centro quiescente, 120 micras a lo largo del eje longitudinal de la raíz, y las auxinas se distribuyeron asimétricamente durante las primeras horas de la respuesta gravitrópica. Las raíces sin graviestimular presentaron una distribución simétrica. Dicha simetría se modificó a partir de los 30 minutos, luego de aplicado el estímulo, y se mantuvo hasta los 90 minutos, indicando que la señal asimétrica de auxinas se correlaciona con la curvatura positiva de la raíz y compromete el ápice meristemático. Con el objetivo de analizar si dicha distribución de auxina era dependiente de los niveles de NO, las plantas reporteras de 2 Venus se trataron con el secuestrante de NO CPTO, se colocaron verticalmente frente al inversor y se giraron 90 grados. La cuantificación se realizó igual que lo mencioné anteriormente, y las raíces y la simetría del sensor de 2 Venus, su acumulación fue dependiente de los niveles de NO. Las raíces controles mostraron respuestas positivas, bien, coincidentes con un aumento de la auxina en el margen inferior de la raíz. Las raíces con niveles disminuidos de NO mostraron una distribución simétrica, o en el caso de las raíces con curvatura negativa, opuestas al control. Y cuando se analizó la cuantificación del reportero de 2 Venus entre los márgenes superior e inferior de la raíz en el tiempo, se observó una acumulación de auxinas en el margen inferior de la raíz. En el caso de las raíces con niveles disminuidos de NO, con fenotipo agravitrópico, se observó una simetría
en la acumulación de auxinas, se perdió la distribución asimétrica, y en el caso de las raíces que curvaron negativamente, el patrón de acumulación fue inverso al control. Cuando se analizan en conjunto todas las raíces y se cuantifica la fluorescencia en el margen superior e inferior de la raíz en el tiempo, se observa una acumulación asimétrica de auxinas con un máximo a los 90 minutos que fue casi 3 veces mayor que en las raíces con niveles disminuidos de NEO, lo cual indica que durante el gravitropismo la distribución asimétrica de auxinas entre ambos márgenes en el meristema es dependiente de NEO. También se analizó la distribución de NO en las mutantes del complejo SCF-FBs, las cuales presentan alterada la respuesta gravitrópica. Se observó en la mutante la acumulación de la sonda tanto en la zona meristemática como en la zona de transición-elongación. Contrario a las raíces controles, en donde se observa una acumulación asimétrica de NO, dicha asimetría no se observó en la mutante de auxinas, SCF-FBs, con un patrón uniforme de acumulación de NO durante la respuesta gravitrópica, lo cual indica que la acumulación asimétrica de NO requerida durante el gravitropismo es dependiente del complejo SCF-FBs. En conjunto, hasta acá, se interpreta que durante el gravitropismo se correlacionan espacio-temporalmente NO y auxinas, siendo la formación de los gradientes de auxina dependientes tanto de NO como del complejo SCF-FBs. Es así debido al rol demostrado por PIN2 en la regulación del gravitropismo y en la formación de los gradientes de auxina requeridos para dicha respuesta, se estudió la acción del NO en los procesos de endocitosis y en la regulación de la localización de la proteína PIN2 en la membrana plasmática durante el gravitropismo. Se analizó la acumulación de la proteína en la membrana plasmática de las células epidérmicas en la zona de transición, elongación de la raíz, en ambos márgenes, superior e inferior, durante 150 minutos. Como se puede observar en el gráfico, a los 120 minutos existe una acumulación de la proteína PIN2GFP en el margen inferior de la raíz. Cuando se comparó la acumulación de la proteína en raíces controles y en raíces con niveles disminuidos de NO, en la ventana de tiempo de los 120 minutos, no se observó la asimetría de la acumulación de la proteína PIN2 en las raíces con niveles disminuidos de NO. Por lo tanto, se realizó se amplió este trabajo de forma espacio-temporal. Para ello se utilizó el inversor, ubicado en el inversor de objetivos, y se utilizaron las plantas reporteras PIN2GFP, las cuales se trataron con NO con el secuestrante de NO CPTO para disminuir sus niveles endógenos. Durante la respuesta gravitrópica, la distribución de la proteína PIN2 fue dependiente de los niveles de NO. Las raíces controles asociadas a un fenotipo positivo de gravitropismo mostraron un patrón de distribución de la proteína PIN2 en el margen inferior-superior de la raíz en los 150 minutos analizados, con una tendencia a la acumulación en el margen inferior de la raíz. Las raíces con niveles disminuidos de NO dentro del grupo de las raíces con niveles disminuidos de NO, el 28% presentó una respuesta gravitrópica y el 29% presentaron una respuesta negativa. Y la distribución de la proteína PIN2 fue diferente en cada una de estas respuestas, siendo simétrica la acumulación de la proteína en el caso de las respuestas agravitrópicas e inversas al patrón de la raíz control con respecto a las raíces con gravitropismo negativo. El 43% de las raíces con niveles disminuidos de NO presentaron una curvatura positiva, de forma similar al control. Y el patrón de distribución de la proteína PIN2GFP fue similar al control en los 150 minutos analizados.
Por lo tanto, se concluye que durante la respuesta gravitrópica, el establecimiento de los patrones de la distribución de PIN2 son dependientes de NEO y se asociaron a los diferentes tipos de respuesta gravitrópica que se observaron, lo cual indica que la distribución asimétrica de NEO que se establece desde la zona meristemática en el margen inferior de la raíz contribuye a la regulación del establecimiento del patrón de auxinas mediado por PIN2. En la introducción mencioné la importancia de la regulación de la proteína PIN2 en la membrana plasmática. La localización de la proteína PIN2 está controlada por mecanismos que incluyen la endocitosis, el reciclaje endosómico y la degradación vacuolar. Es conocido que las auxinas inhiben el proceso de endocitosis, pero estimulan el reciclaje endosómico, incrementando la acumulación de la proteína en la membrana plasmática. Se sabe que el complejo SCF-TIRFBs participa en la regulación de los procesos de endocitosis de auxinas mediados por PIN2. De endocitosis de PIN2 mediados por auxinas. Es así que con el objetivo de estudiar si el NO podría mimetizar la acción de las auxinas en los procesos de inhibición de la endocitosis, estudiamos la dinámica de la acumulación intracelular de la proteína PIN2 en raíces con niveles alterados de NO. Para ello, las plantas reporteras PIN2GFP se trataron con auxina, con el dador de NO nitrosocisteína y con el secuestrante de NO CPTO. Y luego, de 60 minutos, se trataron con la sonda FM464. Debido a sus propiedades anfipáticas, dicha sonda constituye una herramienta confiable para estudiar la internalización de membranas durante los procesos de endocitosis, ya que a tiempos cortos permite detectar los endosomas tempranos. Y se cuantificó la fluorescencia de la proteína PIN2 y la fluorescencia de la sonda FM464 en el interior de las células. En general, los tratamientos no afectaron los procesos de endocitosis, como se puede observar en la figura y en las barras en negro. Sin embargo, los tratamientos con el dador de NO y con el secuestrante de NO disminuyeron significativamente la fluorescencia de PIN2 en el interior de las células, lo cual indica que el NO regula los procesos de endocitosis de la proteína PIN2. La participación del NO en la inhibición de la endocitosis de la proteína PIN mediada por auxinas se estudió mediante el uso de la toxina BFA, la cual inhibe el tráfico de PIN2 desde los endosomas hacia la membrana plasmática, por lo que la proteína PIN2 se acumula en compartimentos celulares denominados cuerpos de BFA. Para ello, para este experimento, las plantas reporteras PIN2GFP depletadas o no de NO a través del uso del secuestrante de NO se trataron con la auxina y luego de 30 minutos con la toxina BFA. El pretratamiento con la auxina disminuyó significativamente la fluorescencia de la proteína PIN2GFP en el interior de las células, debido a la inhibición de la endocitosis, o sea, de la internalización de la proteína PIN2 particularmente. En las raíces con niveles disminuidos de NO, sin embargo, el pretratamiento con la auxina no inhibió la internalización de la proteína PIN2 y se observó la acumulación de la proteína en el interior de las células. Es así que en conjunto los resultados indican que los procesos de endocitosis de PIN2 mediados por las auxinas son dependientes de NO y se podría especular que durante el gravitropismo el NO junto con las auxinas podrían regular los procesos de acumulación de la proteína en la membrana plasmática. Como comenté al principio, la S-nitrosilación regula la estabilidad de las proteínas, la localización y las interacciones moleculares, proteína-proteína, proteína-nucleótido. Es así que con el objetivo de ahondar en la posibilidad de que el NO regule por S-nitrosilación algunos miembros de la familia de las proteínas PIN, se realizó un análisis in sílico para analizar los residuos de las cisteínas. Para ello se analizaron 98 secuencias, de las cuales 40 pertenecían a angiospermas y el resto eran de algas y briófitas. El alineamiento mostró que la cisteína 39
y la cisteína 553 estaban conservadas al 100% en las 98 secuencias analizadas. Y la cisteína 141 presentó una conservación más baja, de hecho estaba ausente en las proteínas PIN2, PIN5 y PIN8 de Arabidopsis thaliana. El entorno de aminoácidos de la cisteína 39 presentó para cada uno de los miembros de la familia de Arabidopsis thaliana un posible sitio consenso de S-nitrosilación. Esto se resume en la tabla, en donde se presenta cada uno de los miembros, de las proteínas, las cisteínas en cada una de las proteínas, y en verde se identifica la cisteína 39, en rojo los aminoácidos ácidos, en amarillo los aminoácidos básicos, los cuales flanquean las cisteínas determinando los motivos consensos de S-nitrosilación. Esto sugiere que los diferentes miembros de la familia PIN, incluido la proteína PIN2, podrían ser reguladas por NO mediante el proceso de S-nitrosilación. En nuestro laboratorio se demostró que la proteína TIR, el receptor de auxinas, es regulado por S-nitrosilación. Y se demostró la relevancia fisiológica de la cisteína 140 y de la cisteína 480 en los procesos de crecimiento de la raíz principal y del desarrollo de las raíces laterales. A partir de esos antecedentes y con el objetivo de estudiar cómo el NO podría modular las respuestas de auxinas durante el gravitropismo, se analizó la respuesta gravitrópica en las plantas transgénicas TIR1 que sobreexpresan la proteína TIR1 C140A, que es el cambio un cambio de la cisteína en la posición 140 por una alanina. Se presentan los gráficos de reloj, los cuales indican en la orientación de las barras el ángulo final de curvatura con la desviación desde el cero, y el largo de las barras indica la cantidad la proporción de plántulas que curvaron, que se orientaron en ese ángulo de curvatura luego de 24 horas. La sobreexpresión de la proteína TIR C140 no revirtió el fenotipo wild type, lo que sugiere que este residuo de la cisteína 140 presenta una relevancia fisiológica respecto a su regulación por S-nitrosilación en la respuesta gravitrópica. Es así que a partir de esos antecedentes se desarrollaron herramientas transgénicas a través de mutar la cisteína 480 y la cisteína C140 y fusionarla al reportero Venus. Con estas herramientas se transformaron las plantas mutantes en TIR11 de Arabidopsis thaliana, se obtuvieron semillas para poder finalizar los experimentos, y estas herramientas permitirán estudiar el rol biológico de la acumulación de NO en la señalización de auxinas durante la respuesta gravitrópica, como así también estudiar la relevancia fisiológica de esos residuos con respecto a la estabilidad y a la localización subcelular de TIR durante la respuesta gravitrópica. Las evidencias generadas a partir del siguiente trabajo permiten concluir que la acumulación dinámica de NO es crítica en el gravitropismo positivo de la raíz de Arabidopsis thaliana, que el NO y las auxinas colocalizan y que ambas señales se acumulan asimétricamente en el margen inferior de la raíz, y que dicha distribución se establece desde el ápice meristemático hacia la zona de transición a locación de la raíz, que la inhibición de la endocitosis de la proteína PIN2 es dependiente de NO, y que la regulación del gravitropismo podría depender de la S-nitrosilación de las proteínas TIR1 y PIN2 en residuos específicos de cisteínas. Finalmente, se sugiere este modelo hipotético que fue presentado por los doctores Frim y Hendrich sobre la señalización y los tipos de respuestas mediadas por auxinas, que integra cómo operarían en conjunto durante el gravitropismo positivo de la raíz de Arabidopsis thaliana. En este modelo se propone que el complejo SCF-TIR-FBs constituiría un factor común que regularía ambos procesos
en el cual en el núcleo regularía la expresión génica y en el citoplasma regularía el flujo, la entrada de calcio, que mediado por el canal de calcio CNGC14, que en conjunto llevan a la despolarización de la membrana, la consecuente alcalinización del apoplasto, lo que produce la inhibición del crecimiento celular en el margen inferior de la raíz. Es así que nosotros hipotetizamos que el NO sería un nivel más de regulación adicional tanto a la regulación canónica como no canónica de auxina, a través de la S-nitrosilación de diferentes componentes del complejo SCF-FB. En conjunto, los diferentes niveles de regulación coordinarían de forma transitoria y dinámica los procesos de inhibición y de crecimiento celular que se establecen durante el gravitropismo positivo en la raíz de Arabidopsis thaliana. Muchas gracias por su atención. Quisiera agradecer particularmente a todos los miembros del grupo de Fisiología del Estrés en Plantas, a Claudia Casalongué, a Ramiro París y a Cecilia Terrile por su formación, por los aportes a esta tesis, y particularmente a Claudia por el espacio brindado en su grupo de laboratorio y por su dirección. A su vez, quisiera agradecer a todos los colaboradores de este proyecto, al doctor Ramiro Rodríguez y la doctora Camila Goldi, a todos los integrantes del grupo de Lorenzo Lamattina, a Marisa Otegui y a su grupo, al igual que al doctor Edgar Spalding y a todo su grupo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación. Damos lugar ahora entonces a las preguntas del jurado. No sé quién quiere empezar. Como quieran. ¿Invitados primero o no sé, somos todos invitados ahora? Si quieren comienzo yo, y si no lo vamos haciendo dinámico, por ahí capaz que algo que se me ocurrió a mí también se le ocurrió a alguien, así que yo arranco y vemos cómo sale. Dale. Bien. Bueno, Maggie, ¿te me fuiste de la... ¿Estás ahí? Sí. Sí. Bueno, te quiero felicitar a vos principalmente, que has elaborado esta tesis, obviamente también a tu directora y al grupo de trabajo, porque uno es consciente que nada se hace solo, así que bueno, felicitaciones a todos. Ha sido muy fácil ver tu tesis, muy llevadero, y también te agradezco mucho la presentación que preparaste, porque fue muy clara, muy concreta y muy linda de escuchar. Así que hasta ahora son todas felicitaciones. Bueno, yo tengo algunas preguntas más que nada generales, porque de acuerdo a mi lectura y a la comprensión que yo tengo del tema también, no soy experta en óxido nítrico ni en ese tipo de regulaciones, la verdad que me ibas como llevando a la lectura y no tengo muchas preguntas. Por un lado, vos por ahí lo voy a hacer un poco desordenado. Me pareció decir que, interpretar que la producción asimétrica de óxido nítrico que vos detectaste sería regulada diferencialmente por el aporte de las enzimas NIA1 y NIA2. Como que si la expresión en espacio y en tiempo tendría que ver con estas dos enzimas, si no interpreté mal. Ahora bien, me pareció que en los experimentos que vos hacés utilizando las mutantes simples y la mutante doble,
todo el fenotipo lo tenés solo, o sea, lo tenés completamente solo usando la mutante, creo que es la NIA2. O sea, te da completamente el fenotipo esa mutante. Entonces, la pregunta sería, capaz que me perdí algún detalle y me lo podés responder. Y si es así, si esta NIA1 y esta NIA2 tienen alguna expresión diferencial, alguna regulación diferencial, ¿por qué vos haces esa elucubración? Bien, nosotros no tenemos un experimento directo que nos vincule la producción de NO directo, ¿no? Por esas enzimas con la simetría. Hay bibliografía que aporta, igual a nuestro trabajo, que es el rol de estas enzimas en la respuesta gravitrópica. Como el NO se acumula simétricamente, es probable que sean y que las mutantes tienen afectada la curvatura, se puede hipotetizar que participan en la producción de neosimetría. Pero nosotros, esa afirmación, yo no tendría los experimentos hechos como para hacerla, pero sí se desprenden que ambas isoformas contribuyen a la producción de NO durante el gravitropismo, que nosotros observamos, que presenta una distribución asimétrica. Y con respecto a las contribuciones diferenciales, hace un año o dos, salió un trabajo en el cual demostraron que la NIA2 se ubica, o sea, una ubicación diferencial de esas isoenzimas, en donde es probable que la NIA2, que es la que se expresa en el ápice de las raíces, en los primordios, que es la que uno hubiera linkeado más lejos, es la que cuando nosotros utilizamos las mutantes, la que un fenotipo mayor nos da, un ángulo de curvatura menor. Y en cambio la NIA1, que es una enzima que está demostrada que se localiza en la epidermis, es una de las que parece menos involucrada. Lo que nosotros hipotetizamos que podría estar pasando es que ambas isoenzimas tienen un bucle de retroalimentación y que es muy probable que se activen en determinados de forma célula específica. Porque nosotros identificamos la acumulación de NO también de forma célula específica. Las enzimas, a su vez, ambas, está demostrado que están íntimamente reguladas por las concentraciones de GSNO y también están reguladas en todo lo que es el metabolismo del nitrógeno. Entonces, bueno, o sea, se podrían hacer más experimentos como para identificar cuál de las dos estaría contribuyendo más, pero que hay un bucle de retroalimentación, es así, y la ubicación de las dos se ha identificado en la raíz diferencialmente, y por ahí se podría acompañar con alguna hibridación in situ, graviestimulando las raíces, para ver si hay algún incremento, ya sea más que nada del promotor, porque la respuesta gravitrópica, si bien es transiente, y si bien nosotros observamos que tiene un máximo a las 2 horas, que está regulada, y hay un proceso como de base, que es el crecimiento del órgano de la raíz. Entonces, por ahí, como para responder tu pregunta, sería un trabajo de hibridación in situ o de real-time PCR, observando la expresión de si cambia de esta proteína durante la respuesta gravitrópica. No sé si respondí. Sí, perfecto.
O sea, es como que todavía faltarían experimentos para poder encontrar, o sea, afirmarlo fehacientemente, sería la idea. Claro, eso que enunciaste vos, sí. Ujú. No sé cuál es su impresión, pero yo... Y respecto a lo que vos me das el pie de las 2 horas que dijiste que es la respuesta máxima, vos veo que los experimentos los haces a las 2 horas. Por ejemplo, cuando mirás, creo que D2 Venus Sí, en plantas wild type y en plantas tratadas con CPTO, vos lo evaluás hasta las 2 horas. Pero en el caso, por ejemplo, de las plantas tratadas con CPTO, es como que no aumenta la expresión en las 2 horas. ¿No probaste continuar mirando esas raíces para ver si después aumentaba la señal? O sea, si simplemente era una cuestión cinética, o por ahí el efecto del CPTO a las 2 horas ya no funciona más. Entonces deberías volver a agregar inhibidor. No sé si me explico la pregunta. sí, sí, sí. Sí, es súper interesante la pregunta. Eh, Más que nada metodológico, fue hasta las 2 horas. Habremos realizado algún experimento que habrá durado un poco, 2 horas y media, y en esos casos no vimos diferencia. Pero sí, sería interesante realizarlo como para ver si hay cambios. Lo que sí nosotros pudimos observar con respecto a D2 Venus, en las raíces asimétricas, eh, que no hay, o sea, se mantiene simétrica la distribución de auxinas en las raíces agravitrópicas y en las negativas se invierte el patrón en esas 2 horas, lo que nos da el indicio de que el NO es necesario y la distribución asimétrica de auxina depende de la concentración, de la presencia de NO, porque, y a, porque al depletar las raíces empezamos a observar esos patrones que a su vez se correlacionan con los diferentes patrones de D2 Venus y de PIN2. Hay un trabajo que salió hace 3 años atrás, del laboratorio de Spalding también, en el que ellos trabajaron con D2 Venus y con unas mutantes que poseen, que tienen, por la mutación que presentan en los genes LASI, su raíz curva, o sea, curva en contra del vector gravedad. Y los patrones de distribución de D2 Venus que ellos reportaron son similares a los que nosotros observamos con las raíces con curvatura negativa con niveles disminuidos de NEO. Sí, pero como vos decís, sería súper interesante ver cuál es la dinámica del CPTO luego de las 2 horas, eh, pero experimentalmente son 2 horas, 2 horas y pico, más los 60 minutos de estabilización de la raíz en el confocal, que son 3, 4, 6 raíces como mucho, si se pueden ubicar bien en el inversor por día. Por ahí metodológicamente tiene sus limitaciones, pero es muy interesante analizarlo como vos lo planteás. Seguramente, sí. Bien. Después, otra pregunta. Primero, cuando iba leyendo, me daba la sensación de que vos, después me parece que no quedó tan marcado así, pero que vos postulabas como que el óxido nítrico era el responsable del aumento de auxinas o de la señalización por auxinas. Como que lo vi expresado de esa manera, digamos, como que primero el óxido nítrico y después las auxinas. Bien. Y de repente pienso que también hay una cuestión con las especies reactivas de oxígeno y las auxinas, que podría ser en realidad un loop, o sea, las auxinas podrían generar un movimiento de Ross, eso conectarse con el óxido nítrico y generar como un loop. No sé, también en el último esquema vos pones las Ross, el pH, también ahí en el cuadro de situación.
No sé si querés elucubrar un poco algo de esto. Sí, sí. Con respecto a lo que vos comentás al principio de los niveles, sería, eh, en, en- en general, siempre cuando se habla de NO, vienen las auxinas y después el NO. En nuestro grupo, lo que vemos es que no es tan fácil demostrarlo, eh, y particularmente en el gravitropismo y con los experimentos que hemos realizado, parece como que comparten el podio, porque nosotros disminuimos los niveles de NO y el patrón diferencial de transporte se afecta, pero a su vez por los antecedentes del laboratorio, el trabajo de Ceci, de Ramiro, de Majo, se ve que el NO regula positivamente la respuesta auxina, estabilizando los miembros del complejo y permitiendo la expresión de los genes de respuesta auxina. A su vez, eh, es como que sí podría verse, como vos decís, con un nivel por debajo, pero no estaríamos, por ahora con los experimentos realizados en esta tesis, no se podría asegurar por este mismo experimento que te comento, y bueno, y los anteriores también. Y con respecto a los bucles de retroalimentación, totalmente. De hecho, en los pelos se ve también una retroalimentación con calcio y ROS. eh, y, y, en el modelo planteado también, si bien nosotros no pudimos hacer ningún experimento, sería interesantísimo ver la regulación de calcio, auxinas, ROS y óxido nítrico. Eh, y sí, los ROS muchas veces están producidos por las NADPH oxidasa, que son activadas por la cascada de señalización de auxinas cuando se activan los ARF. Eso también se observó en pelos, y es posible que también el NO tiene especies reactivas del nitrógeno, tiene una correlación, o sea, están relacionados las especies reactivas de oxígeno y las especies reactivas de nitrógeno dentro de la raíz, y sí, es lo próximo que teníamos ganas de realizar en esta tesis es un análisis más profundo de los ROS, de la dinámica de ROS durante la respuesta gravitrópica como un segundo mensajero, más que nada por la hipótesis de que de las respuestas rápidas de auxina, y que después se debe, esta respuesta que se enciende tiene que mantenerse. Y es posible que estos segundos mensajeros sean actores en mantener esta señal. Una vez que se alimentan los amiloplastos, que comienza la acumulación asimétrica de auxina, cómo se mantiene esa señal, porque se sabe que el gradiente, la asimetría, la distribución de auxina, a las 4 horas se pierde. Pero la raíz sigue curvando. La raíz curva hasta las 8 horas. La raíz de arabidosis italiana entre las 6 y las 8 horas está orientada al vector de gravedad, pero a las 4 tenés asimetría en la distribución de auxina, y a las 2 empieza a haber asimetría en NO. Y nosotros, bueno, ¿qué pasa ahí con los ROS, con las señales de calcio? Eh, Hay un trabajo muy interesante que habla del punto de inflexión de Van del 2012, en donde habla de este punto de inflexión que la raíz percibe, y ahí ya empiezan o sea, las señales de auxina se vuelven simétricas, pero la raíz sigue curvando. O sea que el crecimiento diferencial se mantiene. Esas son las cosas más interesantes, que bueno, son años de trabajo de la comunidad científica, porque esto en el 2001,
con DR5 GFP. Recién ahí se vio la acumulación asimétrica de auxina, se pudo demostrar, si bien la hipótesis ya venía desde Darwin, y bueno, y ha crecido más que nada a nivel experimental, porque por todas las implicancias que tiene por la regulación de auxinas y a su vez por la plasticidad de la raíz. La raíz, a medida que va curvando, va creciendo, va percibiendo el suelo, el pH, las toxinas, si hay algún obstáculo, y bueno, entonces es un proceso complejo. Después tengo una respecto de la línea PIN 2, ¿es una 35S? Sí, no, o sea, sí, no, lo ajusto. Claro, okay. Sí. Nosotros tenemos en los experimentos de la localización de PIN 2 en las células epidérmicas, las que les mostré. Dejé la presentación por si tienen alguna duda o algún comentario. Bueno, en estas nosotros usamos el promotor de PIN 2. En cambio, en estas sí lo sobreexpresamos para poder ver una cantidad de proteína y poder hacer los ensayos de endocitosis para ver fluorescencia en el intracelular, más que nada. Y es justo esa que mostraste con BFA, ¿esas en qué capas celulares son? ¿En qué zona de la célula de la raíz es? Buscamos siempre la epidermis. Okay. Sí. Y en la zona siempre de transición, elongación de la raíz. Donde vos ves que el efecto está. Claro, sí, porque más que nada las células meristemáticas tienen una vacuola muy grande y se complica, o sea, metodológicamente es más complejo. Tienen una... Sí. En sí, en las células, claro, meristemáticas, entre que la célula es chica, tenés el núcleo y la vacuola o está ocupando un espacio importante, son más complicadas, más que nada por el tamaño. Y aparte que son... con respecto a los procesos de endocitosis, tienen sus particularidades, entonces trabajamos más con la zona más de transición elongación para esos procesos. Sí. Bien. Bueno, creo que por ahora nada más. Cualquier cosa, si se me ocurre algo, me meto. Gracias. Muchas gracias. Ana, ¿querés que siga yo? ¿Querés vos? Me da lo mismo, cualquier cosa. Yo tengo algunas preguntas relacionadas más con lo que acaba de preguntar Lina, y entonces por ahí podríamos ahondar sobre esas. Sí. Dale. Bueno, igual también, Maggie, yo te quiero felicitar, me encantó la presentación. La lectura también fue muy fácil. El trabajo es súper... bueno, metodológicamente creo que tuviste muchos obstáculos, sobre todo porque mucho de lo que nombrás no lo has podido hacer en el instituto. Y entonces es como muy meritorio toda la data que sacaron en base a colaboraciones y a poder acceder a otros lugares donde se te prestaron estas herramientas y la contribución que esto significó, ¿no? Para el rol del óxido nítrico en la respuesta gravitrópica, que creo que metodológicamente nosotros desde nuestro lugar del instituto no hubiese sido tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces, eso es mérito de tus jefes también, pero tuyo también, porque se ve que te adaptás bien, colaboras bien y sacás buenos resultados desde esas colaboraciones, ¿no? Eso entonces está muy bueno. Yo tengo algunas preguntas así medias metodológicas al principio que por ahí después nos pueden llevar a dilucidar un poco el mecanismo. Veo que en tu tesis presentaste bastante sobre las tasas de crecimiento. Sí. En algunos casos las dosis de CPTO
grandes que después seguiste usando en estudios subsiguientes, eran como claramente inhibitorias del crecimiento. Y bueno, no sé si tenés algo para aclarar sobre esto. Sí. Y además también quería saber el fenotipo de las NIA1, las NIA2, que son las que están más involucradas, si no tienen un problema también en el desarrollo ahí de la raíz y qué fenotipo presentan en condiciones normales, ¿no? A ver si tenés algo para comentar sobre eso. Sí. Con respecto a lo del CPTO, sí, nosotros, por las posibilidades de analizarlos cada 2 minutos, hasta teníamos tiempo y después reordenando los datos, se observa una inhibición del crecimiento, pero también esa inhibición es producto de el desbalance que nosotros le generamos a la raíz en tiempos no cortos, porque son 8 horas, pero utilizando esa concentración, nosotros forzamos el sistema de forma tal que obtenemos un abanico grande de fenotipos de agravitrópicos y de curvatura negativa. Entonces, como para realmente ver qué es lo que está pasando con los niveles disminuidos, utilizamos esa concentración y la mantuvimos durante la tesis. Fue una determinación, más que nada porque, bueno, era la farmacología. Se ha reportado que las raíces son capaces de metabolizar el CPTO. De hecho, los trabajos de Fernández Marcos del 2012, 2011, ellos tratan con CPTO las raíces con 1 milimolar y no ven cambios en el crecimiento a las 2, 4 y 8 horas. Y si observamos en la tesis las barras, las disminuciones del crecimiento, estamos hablando de milímetros. Sí, entonces, yo más que todo lo siguiente, si es una resta de crecimiento, entonces por eso no pueden de alguna, porque como vos medís tasa de crecimiento, por ejemplo, la figura 6, sí. A las horas, está bien que capaz que en horas no se puede medir, es como que hay, bueno, eso quiero que me aclares, porque no es que, no sé si se te arrestó la raíz y entonces ya no puede crecer, o sigue creciendo, pero Sí, no tiene gravitropismo. Claro, sigue creciendo. De hecho, las fotos en el confocal, la raíz crece y hay que ir cambiando a medida, tanto con los tratamientos de CPTO como una raíz control, a medida que va curvando, se va creciendo, entonces va cambiando el campo, porque se va movilizando. Y eso teníamos que hacer tanto con las raíces controles como con las raíces con CPTO. Sí, sí, sí. No es que está arrestado el crecimiento, no. De hecho, un minuto. No hay problema. Los fenotipos que yo les muestro de tratamiento, la raíz creció. Lo que pasa es que sí, es una realidad que si una wild type crece en 8 horas 1 centímetro, las raíces con niveles disminuidos de NO crecen menos y es producto del desbalance que le estamos generando con el tratamiento del secuestrante. Pero no quedan arrestadas. Está bien. Sí, curvan. Bueno. Curvan y crecen, sí. Y con la NIA 1 y NIA 2, en general crecen, las simples mutantes crecen bien, bueno, bien no es muy científico, ni les ayuda, crecen similar a una wild type. La NIA 1, NIA 2 sí presenta un fenotipo, es muy difícil obtener semillas, hay que regarlas con suplementos de nutrientes,
la doble mutante sí presenta un fenotipo marcado. De hecho, tiene un 50% del porcentaje de NO de producción de NO por la nitrato reductasa que una planta wild type. Sí. Y las tasas de crecimiento vimos que se modificaban al tratarlas con el dador. Sí. Claro, en ese sentido es como por ahí difícil por ahí separarte de lo que es el proceso de crecimiento con la respuesta gravitrópica. Entonces, no sé si te había ocurrido en algún momento algún experimento que por ahí metodológicamente no lo pudiste hacer, como si te dijeras un depletado del óxido nítrico en el tejido localmente, en las células, en la cara abaxial, no, como en la parte de abajo, o si se te había ocurrido algo para evitar esto del crecimiento, ¿no? Las diferencias que hay en el crecimiento. Claro, sí. Como el gravitropismo involucra un crecimiento diferencial, no nos podemos separar de ese proceso, pero sí lo chequeamos, el crecimiento de las raíces, para también estar seguros de lo que vos comentás, que no se arresten, pero no, nunca pensé en un experimento así como el que vos me comentás. Estaría interesante realizarlo como para poder separar un poco los procesos, pero el NO está involucrado en la elongación celular. Hace poquito salió un trabajo, hace poquito no, hace 2014, hay un trabajo en donde involucran al NO con las gibelinas también en la elongación celular y la importancia otra vez de los balances de NO en el crecimiento celular. Ellos, bueno, en un trabajo utilizan las células meristemáticas y de ahí ven las células de la corteza y ven en tratamientos con NO que se está afectado en sobreexpresantes, cómo se afecta el tamaño del meristema, el de las células y el número de células también en el meristema. Sí, por ahí, sí, no sé, sí. yo por ahí es como más, como si uno le pudiese aplicar en el tip de la raíz o en la parte contra el vector o a favor del vector, no sé. Como un bloquecito de agar, eso que se ha usado. Como si te dijeras un poquito más de NO acá, si vos desbalanceás. Me preguntaba sobre esas cosas como para no tratar a toda la raíz. La raíz. O no tener todo un mutante que tiene todos los efectos donde está involucrado el óxido nítrico y de alguna forma solamente ver en ese proceso. Yo entiendo Sí. que esté Eso involucrado. lo han hecho. Okay. Han hecho con secuestrantes y con dadores de NO, no con nitrosocisteína, si no me equivoco, con SNAP, con bloquecitos de agar y inducen la curvatura de la raíz hacia la zona en contra, a favor del bloquecito que le ponen. Eso sí está hecho, sí. Sí. Bueno, y después te iba a preguntar sobre la producción asimétrica de óxido nítrico, y si querés podés poner el gráfico o la diapo. Porque acá yo siempre tengo problemas metodológicos. Sí. Porque el probe del óxido nítrico es un probe que se acumula. Sí. Y que nunca va a bajar la fluorescencia. No esperaría eso. No. Entonces, lo que vos tenés en el tiempo acá, en esta diapo, por ahí la podés poner en modo presentación porque está muy grande. Sí. Ahí, porque creo que voy a necesitar una filmina para tu respuesta, para responderte. Bueno, entonces, acá lo que se ve es que hay una acumulación, como que las células de abajo, ¿sí? Las inferiores, sí. acumulan más rápidamente fluorescencia, quiere decir que hubo una mayor producción en esas células. Sí. Luego que en el tiempo eso vuelva a bajar al tiempo cero, significa que las superiores deben haber acumulado más y se te igualaron ambas caras, no que baja la cantidad que se produjo
en la cara inferior, porque no puede bajar la fluorescencia. Como vos estás mostrando un radio. Sí. Claro, disminuye la proporción. Sí. Como, sí, estarían hablando a que se acumula, no, o sea, en la parte de arriba también hay producción de NO, pero la producción que se observa en el margen inferior de la raíz es mucho mayor, entonces de ahí es como que aumenta el ratio o el ratio o baja, ¿no? Que en este caso no es que baje, sino es que se vuelve simétrico. Sí, o sea, claro. A la larga, las dos caras te dan igual cantidad de óxido nítrico. Exactamente. O de lo que pasa es que la cara inferior produjo un mayor incremento de óxido nítrico en la cara inferior en ese momento una vez que vos lo sometiste al vector. Claro, ¿y cómo estamos seguros de eso? Porque nosotros utilizamos esta técnica, se la tenemos que agradecer a Rafael, becario de Marisa, porque el óxido nítrico, como el ROS, es un segundo mensajero muy rápido y cuando vos tocas una raíz, ya le induce la formación de óxido nítrico. Entonces necesitábamos tener las raíces lo más quietas posibles, por quietas tampoco no es muy científico, lo menos expuestas, la manipulación lo más bajo posible. Entonces, para ello, utilizamos una placa de Petri, adentro le pusimos un porta, en sí sería el cubreobjetos, ¿no? El cubreobjetos, uno finito, en este caso Marisa nos había prestado unos cuadrados muy grandes, en donde después vertíamos el agar, abríamos una ventana, sembrábamos las semillas, dejábamos crecer y cuando veíamos que estaba cerquita la raíz, después de los 3 días, abríamos 2, 3 días, abríamos una ventana más grande. Y así realizábamos los tratamientos. Entonces, esto tenía EMES, las curvábamos a las raíces, por ejemplo, si eran 30 minutos, en vez de EMES iba a tener sonda DAF, entonces las curvábamos ya con la sonda, entonces iba acumulando a medida que iba curvando. Las que estaban orientadas a la gravedad 1 hora, estaban con EMES 30 minutos y después las tratábamos con la sonda. Las que estaban 120 minutos es como que iban teniendo ese delay. Entonces así nosotros podíamos, si nosotros agarramos una raíz en el confocal y la tratamos con DAF y la curvamos, continuamente la raíz lo que va a hacer es que se va a prender, así por 2 horas. No se ve una distribución. El patrón diferencial lo pudimos ver por esos, primero por el número de réplicas grande que trabajamos, analizamos más de 30 raíces, tomando diferentes capas en Z, con mucha precisión, y no es que poníamos la sonda y curvábamos la raíz, sino que estaba en ese medio de mes y después le poníamos la sonda, lo lavábamos y ahí mirábamos al microscopio confocal. Entonces ahí podíamos ver esa acumulación. Bien, y esa acumulación diferencial, vos estás especulando hoy, que te preguntó Elina, sobre una expresión diferencial o una activación diferencial de las enzimas que producen óxido nítrico en la cara inferior, ¿no? ¿Y conoces algo sobre activaciones diferenciales de estas enzimas? ¿Qué se te puede ocurrir porque no es a nivel transcripcional, por lo que dijiste? Bueno, es muy rápido. Por ahí puedes, la realidad que en este proceso, desde lo que he aprendido y hemos aprendido en esta metodología, es un proceso rápido, pero sostenido en el tiempo durante 8 horas. Y con respecto a la acumulación que nosotros vemos a los 30,
60 y 90 minutos, es probable que sea una regulación, una activación por alguna fosforilación. Quizás, no se sabe si hay algunos sitios, ahora que recuerdo de la enzima, se fosforila. Hay un trabajo reciente que hace un review que habla de la fosforilación. A su vez, su actividad está inhibida o estimulada por las concentraciones de NO endógeno, y el GCNO reducido o oxidado, el GCNO también, si hay mucho GCNO, se inhibe la actividad, y si empieza a disminuir esos niveles, se estimula la producción. Entonces, puede ser puede ser que estas enzimas, si es que están implicadas en esta parte del proceso, estén reguladas posttraduccionalmente, quizás por vías de activación de esas enzimas. Tienen residuos ahora que recuerdo, de fosforilación. Acá hay una duda. ¿Por qué pensar estrictamente en fosforilación y no pensar, por ejemplo, en una nitrosilación? También. Porque está justamente dentro del mismo, o una modificación redox, no sé, sí. ¿no es cierto? Pensando más, algo que tenga que ver más con el ambiente que vos estás generando. Como una cuestión de feedback, o sea, sintetizo NO, cuando ya está suficiente, ese NO me sirve del mismo, no sé, por ahí es un disparate lo que digo, pero me sirve como mismo feedback negativo para inhibir la actividad de la enzima, o viceversa, no sé. Sí, tranquilamente, sí. Eso, bueno, se podría observar la secuencia, hacer lo mismo que PIN, observar si hay motivos consensos de senitrosilación. Primero, bueno, ver si hay cisteínas conservadas, luego ver si hay motivos consensos, y sí, podría ser, sí. Hasta ahora no está reportado eso. Eso sería interesante para ver por qué hay una producción tan local ahí, que también puede estar dado por los niveles de auxinas, ¿no? Que se sabe que las auxinas estimulan la producción de NO. La producción de NO. Entonces, por ahí, no sé, por ahí está hecho en mutantes, que lo que pasa que no sé si se puede hacer una respuesta gravitrópica en mutantes que no producen auxinas, para ver los niveles de óxido nítrico. Bueno, nosotros... La regulación, ¿a qué voy? La regulación que vos ves con el reportero D2 Venus, sí, es, no, por ahí, a ver si lo digo bien, no es que estemos hablando de niveles de auxinas, sino que estamos hablando de la degradación, ¿no?, del reportero, que está acompañada con niveles de auxinas, pero quizás el óxido nítrico, de alguna forma, está, independientemente de la cantidad de auxina que haya ahí, modulando esa respuesta. Sí, eso estoy de acuerdo, sí. Entonces, por ahí es más apropiado hablar de que el NO está modulando el reportero el de Gron de D2 Venus, y sería súper interesante, que igual algo nombraste, ver cuáles son los niveles de auxinas con otro reportero, de niveles de auxinas, o en las mutantes que no producen auxinas, que no se puede hacer porque por ahí no tienen una raíz, o que vos le induzcas que no haya auxinas. A ver qué comentarios tenés sobre eso, porque... Sí, nosotros medimos los niveles de auxina en la mutante yuca. Y bueno, ya ellas tienen, la mutante tiene la curvatura alterada de la gravedad, y no hay asimetría, o sea, la simetría se pierde, no. ¿En la producción de nítrico? Sí. O sea, cuando nosotros hicimos lo mismo que hicimos con DAF, bien, ahí la que yo muestro en la filmina es con control, con la mutante de auxinas del complejo SCF-TIRFs, pero también usamos yuca, y no, la simetría en la producción de NO no se observa.
por lo menos en los tiempos que analizamos nosotros, que fueron los 2 minutos. De hecho, en la mutante del complejo SCF-FBs, los niveles generales de fluorescencia de DAF estaban más bajos que la control, Claro. cuando se seteaban en las mismas condiciones. Esto es la distribución de NO en las mutantes TIR, que vos decís que también lo tenés hecho en las mutantes Yucca. En Yucca, claro, sí. Pero no lo mostrás acá. No. También estaba hecho en la SAB, pero para no ser muy redundantes, porque si no como que era, bueno, en todas las mutantes que probé como para que sea con Claudia, también lo fuimos trabajando así, pero sí, eso lo hicimos con la SCF, con el TIR, con la triple mutante, y con Yucca y con SAB. Y graviestimulándolas no obteníamos ese patrón tan marcado asimétrico de acumulación de NO, por lo menos en las 2 horas. Después es una incógnita, habría que... Bueno, pero a ver, entonces, si vos en la mutante Yucca, donde vos decís que por ahí tiene los niveles reducidos de auxinas, no hay producción asimétrica de óxido nítrico, uno podría decir que esa producción de óxido nítrico está regulado por los niveles de auxinas. Y que además también el D2 Venus, o sea, el de Gron, el óxido nítrico también ahí, de alguna forma, estaría modulando la degradación, ¿no? Por los antecedentes que hay sobre la nitrosilación de la cisteína del receptor. Sí. En Yucca también, al tener niveles disminuidos de auxina, tenés desregulado el transporte. Claro. Por ahí, claro, no está llegando la concentración que necesita ver. En general, la respuesta de auxina es muy también célula específica, dependiendo de la identidad celular, ¿no? De la célula meristemática, de la célula epidérmica, pero sí, se pueden ir cerrando algunas ideas, pero lo que nosotros observamos, y es claro, es que hay una tendencia por eso estoy de acuerdo con lo que vos decís, de una regulación por NO en el de Gron, ¿no? En esa porción del AUXI-A, porque nosotros tendemos a ver una mayor fluorescencia. Y teniendo en cuenta que el NO estabiliza el complejo SCF y permite la degradación, uno podría hipotetizar a priori, si uno trata una raíz de 2 Venus con CPTO y disminuye los niveles o está afectando también el estado redox general de la raíz, que se afecte este complejo, ¿no? Sí. Sí. Es interesante eso, sí. Se podría avanzar más, investigar más, intelectualizar más un poco. Bueno, yo te doy paso, José, si querés. Bueno, Magdalena, te quiero felicitar. La verdad que la tesis es fácil de leer y claramente denota una dirección muy clara de tu directora, así que también la quiero felicitar a tu directora, porque realmente los experimentos están bastante bien pensados y el hecho de haber tenido colaboradores, como dice Ana, creo que fue muy inteligente de parte de ustedes de buscar colaboradores de ese calibre, la verdad que son colaboradores excelentes. Bueno, dicho esto, tengo un par de preguntas, comentarios para hacerte. La primera que me llama un poco la atención es que cuando vos usás CPTO a 0,2 por milimolar o a 1 milimolar, los niveles de reportero DAF te dan iguales. Eso es medio raro. En el experimento, sí. Claro, cuando vos medís los niveles, o sea, si le creemos al reportero 100%, te está dando igual a 0,2 que a 1 milimolar, cuando la respuesta al gravitropismo es bastante diferente. Esa sería como mi primera pregunta de cómo explicás eso.
¿Me comentás la figura 1 del contenido endógeno de NO? La figura 5. Es la figura 5. O sea, ahí vos lo que haces es medir cuánto NO queda Sí, cuando la aplicás figura. el inhibidor, CPTO, ¿sí? Sí. Con 0 dosis y 1 milimolar te da igual. Es como que no hay mucho, o sea, bajan en ambos, pero en valores parecidos, mientras que fenotípicamente el efecto no es parecido. No, claro. Entonces, digamos, ahí ya veo una primera discrepancia que puede ser por ruido de reportero, no sé, puede haber varias, no sé, podría haber, no sé qué explicación vos le das a esto. Bueno, completamente de acuerdo con vos. Uno esperaría que los niveles de la sonda sean diferentes, por lo menos una escalerita desde el control hacia el CPTO. Bueno, estos son los resultados que obtuvimos. Puede ser que esté relacionado más que nada a la metodología, a la cuantificación de la zona de la raíz, que por ahí sí, bueno, es por ahí a no tener algún cuidado en especial con respecto a la homogenización, puede ser. Pero estos fueron los valores que obtuvimos al tratar con la sonda. Es posible que la sonda esté, o sea, no cuantifique, o sea, no sea tan lineal a cuando los niveles endógenos de NO se disminuyen. Cuando se trata con CPTO las raíces, existen, se empiezan a formar especies reactivas del nitrógeno y hay un desbalance redox. Puede ser que un poco más de fluorescencia que estemos observando en ese caso o menos esté relacionado a que la sonda por ahí esté tomando algunas otras especies reactivas, reaccionando con otras especies reactivas en el oxígeno y que no sea tan bajo el nivel. Igualmente, visualmente se observaba una diferencia, sin embargo, al trabajar, al disminuir los niveles de NO y después intentar ver la sonda, es como complicado ya metodológicamente porque está forzando el sistema a que te detecte que haya algo que como que ya estás queriendo disminuir. Por eso mismo nunca realizamos experimentos con raíces tratadas con CPTO y curvadas detectando la sonda, porque es bastante como no intuitivo. Le estás disminuyendo y querés encontrar eso que le estás disminuyendo. No sé si me explico. Sí, o sea, a mí me da la sensación que es por ahí una falta de sensibilidad del sistema y está todo bien, digamos, ¿no? A mí Simplemente me parece que es algo que tenés que tener en cuenta. Sí. Y sobre todo, digamos, si yo me pusiera como revisor del paper, ¿no? Más que nada, digamos, apuntaría un poco a esto. Y lo mismo pasa con el doble mutante NIA, porque vos fíjate que en el doble mutante NIA bajan mucho los valores con respecto a los mutantes simples, pero fenotípicamente no es así. Vos tenés que NIA2 se comporta como el doble mutante. Entonces también ahí tenés como otra discrepancia que, digamos, te marca un poco la heterogeneidad del output que vos estás teniendo de medir NO de esta manera, que es la que hay, está perfecto. Yo digo porque a la hora de sacar conclusiones tenés que como de alguna manera interpretar todo con bastante cuidado, ¿no? Sí. No, sí. Es una explicación, sí, muy correcta decir que, bueno, que como falta de sensibilidad del sistema de medición de la sonda, porque fenotípica, o sea, sí, porque se observan cambios, pero por ahí entre la cuantificación y el tratamiento tenemos, sí. ¿Puedo aportar algo? Sí, Ana. Sí.
A mí lo que me da la impresión, porque de los trabajos también, por ahí de verlo en el laboratorio, los resultados, es que los niveles basales de las raíces no tienen mucho, el probe el DAF-FMDA no detecta mucho óxido nítrico, o sea, no te da mucha fluorescencia. Vos ves fluorescencia cuando tratás, o sea, basalmente no tiene mucho. Entonces, cuando vos después se lo querés sacar con el CPTO o querés tener una mutante que tiene inclusive menos niveles, es como, me parece que la zona, el rango dinámico para cuantificar eso estás en el límite. Por eso sí me parece interesante, y vos por ahí, Maggie, podrías aportar un poco más, Sí. es en medir en estas condiciones durante la respuesta gravitrópica, ¿sí? Que no se te produzca el óxido nítrico en la cara inferior, ¿sí? Que es en la situación en donde vos tenés un rango dinámico para ver eso. Me parece que eso es lo que pasa con este PROB, que en condiciones normales, así de crecimiento, y tratando así las raíces perfectamente como las trata Mai, que es muy delicado, es que casi no vas a ver fluorescencia, pero me parece a mí, no sé si aporto en algo en eso. Sí, no. Sí, Me sí, parece que está muy bien. Bueno, después te quería preguntar si en el campo ustedes tienen reporteros de NIA 1, NIA 2. Me parece que es fundamental que miren la expresión a nivel de proteína, porque tienen que estar en los lugares donde vos estás midiendo el fenotipo, si no es más, digamos, difícil de cerrar la historia. Entonces, me parece que ahí tienen que tener reporteros de NIA 1, NIA 2 y someterlos a esta prueba de gravedad y ver qué pasa. Sí, totalmente de acuerdo. No tenemos, pero los podemos conseguirlos. Sí. O sea, existen, están Sí, publicados ya. Ah, bueno, sí, o sea, los hay un podés pedir trabajo de olas del 2018 en donde ellos localizan la ubicación de estas, de NIA 1 y NIA 2. ¿Se le podría pedir los reporteros? Sí, y existe. después, con el tema de auxinas, no sé, me hubiera gustado a mí, como dice Ana, tener más de un reportero, digamos, porque, bueno, vos no, o sea, el reportero de 2B vos no lo explicaste, no dijiste cómo funciona. O sea, todos acá sabemos cómo funciona, pero no, en la charla no lo explicaste. Pero sí hubiera estado bueno tener otro reportero, por el contrario, no por la ausencia de auxinas, sino por la presencia. Como para backupear, o sea, para mí los resultados están bien y yo les creo, pero simplemente teniendo un segundo reportero que te muestre lo mismo, está bueno, y no hacerlo solamente con los inhibidores o con el promotor de NEO, sino en el background de los mutantes, y si pudieras tener sobreexpresantes de NIA 1 y NIA 2, me parece que estaría bueno como herramienta. Yo no sé si existen. Una cruza se podría hacer con con el reportero y estas mutantes estas reporteras NIA 1 NIA 2. Sí. Claro, pero también expresar los reporteros de auxinas en el doble mutante, NIA 1, NIA 2. Sí. Como para, de alguna manera, validar los resultados de CTPO. Porque a mí me parece que genéticamente es mucho más fuerte que farmacológicamente. Sí, sería. Por todo lo que venimos diciendo antes. Ligado a eso, tengo un comentario que a mí me llamó mucho la atención, que el CTPTO te genere como 3 fenotipos diferentes. Y eso me parece que tiene que ver con que no está entrando la misma cantidad de inhibidor, y por eso en un caso te da que no responde, en otro te da que responde negativamente, y en otro te da que responde levemente positivamente. Y eso en realidad tiene que ver con un ruido experimental, me parece a mí. Digamos, yo no trabajo con esto, así que no sé, pero es raro encontrar como fenotípicamente algo tan diverso con un inhibidor que hace una sola cosa. Sí. Entonces, si lo podés medir en el doble mutante, genial. O sea, si vos podés medir qué le pasa a las auxinas en tu NIA, en tu doble mutante NIA, y si tenés un sobreexpresante NIA, genial, porque entonces podés validar tus resultados farmacológicos.
Sí, que sí, digamos siempre son más discutibles, ¿no? O sea, uno puede tomar tendencias, pero bueno, después en el detalle más fino son un poquito es una herramienta buena, pero tal vez no es definitoria, digamos. ujú, sí. Después te quería preguntar, cuando vos haces los ensayos con CTPO y mirás a PIN2 si se endosita, no se endosita, yo creo que ahí hubiera estado bueno tener una idea de niveles globales de PIN2, para ver si PIN2 está cambiando. Porque vos decís que hay menos endocitosis o más endocitosis vinculada a NO, pero a mí me hubiera gustado ver un western donde Mm, yo pueda ver la cantidad total de PIN2. sí. Y aparte, ligado a lo que dijo Elina, a mí me hubiera gustado que eso lo hicieran con un promotor endógeno, que de Ajá, alguna manera replique mejor lo que pasa endógenamente en la raíz. bien. Yo entiendo que lo hiciste con un 35S para poderlo ver más fácilmente y está bien, pero digo, Sí. o sea, si tuvieras que ahondar en eso de la endocitosis, yo iría por un promotor endógeno y trataría de ver niveles globales también y ver cómo particionan, porque vos lo que estás tratando de ver es una partición entre la membrana y lo que va hacia adentro. Sí, En ese experimento con BFA también tenés que tener en cuenta que no toda la señal viene de lo que se endosita, sino que hay mucho que viene del sistema secretorio, sí. porque el compartimento de BFA, vos sabés muy bien que está nutrido por retículo y Golgi Mm, también. sí, por eso el Entonces, tratamiento con cicloheximida también. Que ok. ahí se ve, o sea, hay una diferencia, sí. Por eso también después utilizar FM464 para desligarnos un poco del ruido farmacológico de la toxina BFA. Completamente de acuerdo, sí. La BFA afecta todo, sí, sí, sí. Y puedo estar confundiendo PIN recién sintetizada, que está, sí, sí, sí. Y también por ahí experimentos de tipo FRAP, donde vos haces un Ujú, photobleaching, o sea, ese tipo de cosas te podrían ayudar a tener una idea más de cinética, de ajá, sí, cuánto cuánto delivery hay a membrana, cuánto va, porque es un proceso bastante dinámico y complejo. sí, Entonces, a la hora de la cuantificación, digamos, vos podés ver diferencias, pero digamos, no es fácil, a eso voy, o sea, es bastante complicado. mm. Eh, Sí, lo de photobleaching es súper interesante, muchas gracias, sí, yo creo que eso te podría ayudar sí. bastante. Eh, y después, con respecto a TIR1, Ujú, el resultado que vos mostraste en la tesis, vos me sí, mostrás el TIR1 mutante y me mostrás dos TIR1 con dos mutaciones. O ujú, con una, no me acuerdo, una con dos. sí, Pero no me mostrás el TIR1 tagueado como control. O sea, ¿entendés lo que te quiero decir? A la hora de la comparación, vos sí. pones un mutante con una o dos líneas que no complementan y no me mostrás la que complementa. Ah, ¿Entendés? en la última filmina sería Exacto. el TIR La con TIR1 ese, wild type que complementa a la TIR1 mutante. sí, 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 está hecho, ¿eh? Ok. Sí, está Nada, hecho, digo, porque puede ser que no esté complementando por un millón de otras razones. O sea, porque el GFP o el Venus lo molesta, porque... Y la otra que te tengo para decir ahí, que tenés que tener mucho cuidado, son los niveles de expresión. sí, Tenés que mostrarme que tanto la que complementa como la que no complementa expresan los mismos niveles. sí, ¿Ok? sí, Porque sí, si sí, no, sí. la interpretación de que la mutación es la que hace que no complemente, digamos, si vos me mostrás todos esos controles, ahí empiezo a creer que es así. ¿Está? Sí, totalmente. O sea, se expresó muy como para abrir la incógnita de que la S-nitrosilación podría, de esas cisteínas podríamos hablar. Todos esos controles están realizados. Ok. De hecho, en la tesis yo trabajé con cuatro o cinco líneas de la C140, con Ok. Western Blot que acompañaban. También Ok. estaban, o sea, ese material sí. Y la idea, ahora con las próximas mutantes,
C140, C480 y la doble mutante fusionadas a Venus, es seguir esos pasos. O sea, siempre buscamos muchas líneas, tenemos entre 6 y 7 líneas de cada una de esas plantas mutantes y sobreexpresantes. La idea es ver, analizar por Western blot y analizar los fenotipos también, y una vez que hayamos obtenido todo eso, elegir 3, de las 7, 3, 4 mutantes para realizar los experimentos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. O sea, era más una cuestión de forma lo que yo te estaba... Metodológico, sí. Que te estaba de alguna manera criticando, pero si ya lo hicieron, no, bueno, nada. No, pero está bueno porque lo vamos a tener en cuenta para estas próximas líneas generadas. Sí. Sí. Y después te quería preguntar algo así como más general. Todo este trabajo, ¿usted ya está todo publicado? ¿Hay una parte publicada y una no? ¿Cómo? Hay parte publicada y parte no. Todo lo del sensor de 2 Venus no está publicado todo lo que es más que nada meristema, el crecimiento diferencial, todo eso no está publicado. Por eso, por ahí puede llegar a sumar, por ahí no, suma mucho el comentario de hacerlo no farmacológico, ¿no? Por ahí con una cruza y ver qué es lo que pasa. Sí. Bueno, yo no tengo mucho más para preguntar, así que te felicito nuevamente, a vos y a tu directora. Y gracias. Yo estoy hecho. Bueno, Maggie, muy bien. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas del jurado, no sé si Magdalena quiere agregar algo. Yo les quería hacer un comentario, más que nada a modo de detalle de color, que la respuesta gravitrópica, bueno, la venimos estudiando, se viene estudiando desde 1880 y todavía hay componentes que no se conocen y sigue habiendo dudas y hasta ahora no se sabe bien cuál es el receptor, que sensa que los amiloplastos sedimentaron. Y quería agregar que hace meses en la revista Frontiers salió un artículo en donde se revisa cómo los humanos percibimos la gravedad, hablando de nuevas alternativas de cómo nosotros percibimos la gravedad a través de realidad virtual. Así que las plantas no son las únicas que se le está tratando de identificar cómo perciben la gravedad, a nosotros también. Así que así quería como dejarles ese dato y agradecerles muchísimo sus devoluciones, sus comentarios, estar siempre ahí. Y bueno, les agradezco un montón su presencia y a la Escuela de Posgrado también, bueno, a Claudia y a todos los miembros del laboratorio. Muchas gracias. Bueno, yo habitualmente cuando me toca presentar las tesis, lo que hago después de esta parte es darle participación al público, porque son tesis de defensa pública y siempre es el último ratito que tenemos para disfrutar de nuestros estudiantes antes de que sean nuestros graduados. Hoy no tenemos públicos, así me gustaría darle la palabra a la directora, si quiere agregar algo antes de cerrar con esta parte de la tesis. Claudia. Hola, Juan. Muchas gracias. Estoy desintegrada de tensión. Bueno, muchas gracias al jurado, totalmente agradecida por el aguante, digamos, y la amplitud, digamos, de voluntad que han tenido desde el principio, porque con Elina comentaba antes de la tesis que todo esto empezó con una fecha que parecía inamovible e impostergable del famoso 31 de marzo, que el CONICET obligaba para que Maggie, digamos, para no perder la beca postdoctoral, y así como nos pasó a todo el mundo, sin pensarlo, llegó todo este tema de la pandemia y estamos casi, no sé, 2 o 3 meses después, cumpliendo ese requisito que parecía tan impostergable. Así que impresionante el aguante del jurado. De parte mía, yo no los puedo invitar hoy a comer un sanguchito, a festejar, a brindar. Eso me pone triste porque la virtualidad, la verdad que suma, es increíble lo que esto ha significado y seguramente se quedará con nosotros para resolver
hacer, digamos, para conectarnos más seguidamente y gratuitamente, pero nos quita ese calor y ese chinchín que también tanto nos suma. Les quería compartir que esta es y será mi última tesis doctoral dirigida. Empecé en el año 2000 con Verónica Godoy, o sea, estuve 20 años ininterrumpidamente dirigiendo tesis doctorales. Y tengo un resumen, pensé, digamos, una frase me inspiró mucho y compartir con ustedes porque creo que también es la llave de la carrera científica que, bueno, cada uno de ustedes, por ser más joven que yo, todavía les toca recorrer y a Maggie más aún. Pero la verdad que la frase que me resume la primera tesis, esta última, es que la única habilidad competitiva de largo plazo es la habilidad por el aprendizaje. Es de un pionero de la inteligencia artificial y creó lenguajes de programación, es Seymour Papert, y me pareció que sí, porque si yo no hubiese podido tener la habilidad para aprender aún cerca de mis 60 años, no hubiera podido estar acá con ustedes. Así que definitivamente no hay edad para seguir aprendiendo en la medida que uno quiere ser medianamente competitivo y sobrevivir a todas estas circunstancias. Así que creo que eso nos une, no nos une con un chinchí, pero con este mensaje verbal que seguramente lo podrán recordar, espero, cuando puedan estar cerca también de varias tesis dirigidas. Muchas gracias, chicos, los quiero mucho, cuídense. Éxitos en todo, porque no los veo más. Ahora me tengo que ir a no sé qué lugar que me diga Juan y me quedo sin poder festejar más. Pero el mejor de los recuerdos de todo este momento y que no todo fue lindo, tiene cantidad de aprendizajes, de dificultades, de tensiones, pero así es la vida también científica, es así. Todo, lo lindo, lo feo, lo difícil, lo fácil, lo que suma, lo que resta, todo esto nos llevamos, manojos de conocimiento. Bien, acaba de deliberar el jurado, pero bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Laxalt para que comunique lo resuelto por el jurado. Es que no salieron. Sí, salieron los 5, salieron los 6. Ahí se escucha algo. Bueno, Maggie, por decisión unánime, estábamos todos más que de acuerdo y con miles de felicitaciones. Aprobaste con un 10, felicitado. Y sí, tal cual. Estábamos todos de acuerdo con esa nota y con que nos gustó la tesis y con que se mostró entusiasmo que siempre tuviste por la ciencia y que ojalá esta nueva etapa sea para vos también con mucho entusiasmo, como siempre mostraste, y bueno, que avances y que sigas floreciendo, ¿no? Gracias. Bueno, Maggie, a festejar, no sé, te haces un Zoom con tus amigos, con tu familia. Sí, con la familia también. Sí, a mí me da mucha pena no poder estar allá, realmente como dijo Claudia, ahora se vendría el momento de celebrar, de verlos a ustedes, a todos los que están ahí, que hace mucho que no los veo. Bueno, sí, a Ana la vi también, que vino a Santa Fe, pero bueno, también estos eventos solían ser antes momentos de celebración y de encuentros. Bueno, ahora es virtual. Ahora es virtual, pero, sí. Bueno, Claudia, pero igual nos debes un almuerzo, algo que nos tenemos que juntar, ¿eh? Bueno, cuando podamos ir a la playa entonces en Mar del Plata, ¿no? Exacto. Tal cual. Ojalá, bueno, ojalá. Pero también disfrutar de este momento, de tu última tesis, también me parece que es un ícono, es un momento así muy fuerte lo que dijiste. La verdad que te felicito. Sí. Sí. Felicitaciones a Claudia. Ustedes son de alguna manera
Sí, sí, Claudia, también cuando dijiste que era tu última tesis, a mí me produjo mucha emoción. Me imagino lo que debe estar pasando por adentro tuyo. Es una cosa... así que bueno, hay que festejar ese momento también. Tanto esfuerzo y tanto brindarse también para formar tantos recursos. Sí, sí, fue en el año 2000 con Vero Godoy, que también eran épocas veníamos de toda una década infame, que no habíamos tenido subsidios, y en ese momento entonces Vero era una excelente alumna y era competitiva y se sacó muchas becas, sobre todo internacionales, para poder hacer puente con una colaboración española que posicionó, digamos, nos permitió compartir un kit en ese momento de construcción de bibliotecas que, digamos, que en parte dieron origen a casi todas las líneas de investigación de nuestra carrera. Con un screening diferencial que se hizo y pudimos identificar genes de respuesta a estrés que, por supuesto, en un clonado masivo no sabíamos qué función cumple. Entonces, hoy prácticamente cada una de las líneas tiene que ver con haber elegido algún miembro de esas familias génicas y entonces ya con la genómica funcional poder profundizar en el rol de esos genes en plantas. Así que, bueno, esto de las auxinas viene porque lo que nos llamó la atención en ese momento eran que los genes diferencialmente inducidos por estrés tenían que ver con auxinas, cosa que las auxinas eran hormonas de crecimiento, no estrés. Y bueno, después ya no nosotros solos, sino varios laboratorios del mundo, ahora 10 años, empezaron a ver de qué manera las auxinas con estrés biótico y abiótico también ajustaban esos programas de defensa y de crecimiento, de adaptación al estrés. Cuando estábamos estudiando esto de auxinas en el estrés, el laboratorio de Lorenzo, Ana y compañía crecían en todo lo que tenía que ver con muerte celular y defensa en óxido nítrico. Entonces ahí compartimos con Lorenzo una codirección, la beca postdoc de Ramiro París, para estudiar auxinas óxido nítrico. Y vinieron para quedarse en el laboratorio, quedaron instaladas porque, bueno, son señales muy interesantes que evidentemente tienen pudimos ver un poquito acerca de su mecanismo de acción, cómo podían estar auxinas y NO reguladas. Primero en procesos de estrés, pero daban un poco de trabajo y nos fuimos a procesos de crecimiento, pero la verdad que elegimos mal, porque el gravitropismo es un proceso de crecimiento tan rápido que nos enloquece. Rápido, transitorio, así que se nos vino todo el Madison y el laboratorio de Marís y no nos alcanzaban las herramientas terminamos en Rosario para encontrarle ese ajuste temporal, que bueno, gran parte de las preguntas de hoy que valoro mucho y la verdad que son interesantísimas, pero también es cierto que un poco el objetivo inicial de esta tesis tenía que ver con estudiar la nitrosilación en el gravitropismo. Y cuando vimos que faltaba todo el marco espacio-temporal de las auxinas y el óxido nítrico, dijimos, bueno, no podemos estudiar una cosa sin la otra, empecemos por esta. Y cuando empezamos como por esta, justo ahí vimos que no estaban todas las herramientas más estratégicas a mano, sino que había que generarlas. Y esto de generarlas, bueno, llevó a no poder generar todas las herramientas que tuvimos inicialmente contempladas en la tesis de Maggie. Eso es un problema también que tenemos estructural, a veces de líneas que se pierden hasta por el cuarto que no funciona. Bueno, se sumaron esos problemas temporales durante la tesis. Pero bueno, yo creo que me quedo con lo de los aprendizajes, y esto que ustedes también como jurado siempre estuvieron a la altura de verlo, de que, digamos, de que hay digamos, un pensamiento científico afinado para tener una hipótesis biológica creativa, de interés, y al mismo tiempo saber cómo ayornarse, cómo acercarse, ¿no? Cómo es la estrategia de acercamiento para interpretar ese proceso de la vida, que, bueno, en este caso combinaba que es un proceso así como que nos dio trabajo el rápido y nunca más me parece que ni Maggie ni yo vamos a estudiar gravitropismo. Pero hay muchos lindos procesos también para las auxinas y el óxido nítrico y ojalá que la gente del laboratorio pueda
pueda crecer y enamorarse como estamos, o por lo menos como he estado yo con todo esto. Que de verdad, vieja pero enamorada. Qué lindo, bueno. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces, en nombre de la Escuela de Posgrado, felicitaciones a nuestra nueva egresada, felicitaciones doctora, felicitaciones a la directora y un agradecimiento muy grande al jurado por el trabajo. Disculpas por los inconvenientes que la virtualidad causa, pero bueno, son problemas de procedimiento y no se afecta a la calidad académica de nuestra escuela, que es lo importante. Juan, sí. Yo no quiero dejar de agradecerte a vos otra vez, digamos, ante el jurado, porque la verdad que tenemos una escuela de posgrado de excelencia. Ayuda a hacer las cosas cada día mejor, aún ante esta problemática. Así que muy agradecidos a todos, Juan, cariños a Pedro. Muchas gracias. Es así como la producción de una tesis es la tesis y el orgullo nuestro, nuestra producción como escuela son los egresados y los graduados, y por supuesto que estamos a disposición para favorecer y facilitar todo lo que se pueda. Y como es cierto que lo que le falta a esto son los abrazos finales, Claudia, yo me voy a comprometer a, después que pase todo de la pandemia, yo sé que vos me vas a ayudar, porque te enganchás en las organizaciones, a que organicemos un brindis por todos los doctores de la facultad durante este periodo virtual y nos juntemos todos a festejar en algún momento. Buena iniciativa. Muy bien. Bueno, pero los locales, Anita, ayuda para esto. No sé si vas a tener viático para acá. ¿Cómo? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Que no sé si vas a tener el pasaje para Elina y José que vengan acá. Eso hay que arreglar. Sí, bueno, vemos cómo lo hacemos. De alguna manera. Cuando vayamos para algo, hacemos sí, eso. Vale. Bueno, las comprometo a Anita y a Claudia para esto, Vale, sin ningún problema. Bueno, un beso grande. Un abrazo grande. Dale, cómo no. Felicitaciones, Maggie. Gracias a todos. Felicitaciones, Maggie, a Claudia. Gracias a todos. Se fue, Claudia. Un abrazo grande. Adiós, abrazos. Chao. Muchas gracias.